Comienza este salmo con esta pregunta: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se la contesta el salmista: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos, que están más altos que los montes, y la tierra también, los montes incluidos. Vale decir que lo que está preguntándose el salmista es cómo va a llegar al lugar a donde él quiere ir. Y a veces en la vida, sacando esto de los peregrinajes hacia el templo para adorar, somos peregrinos. De alguna manera, todos nosotros vamos yendo en camino a un encuentro permanente con nuestro Dios. Y enfrentamos, como los salmistas tenían esta carga, los viajantes tenían esta carga: ¿cómo vamos a llegar? ¿Quién nos va a acompañar? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a proteger? Tenemos un montón de preguntas muchas veces frente a diferentes situaciones que vamos enfrentando en este peregrinaje. Esta idea de que vamos viajando hacia es una idea que está permanente en la palabra de Dios. No, Dios no nos ha puesto para que nos quedemos aquí. Dios nos ha dado vida y vida eterna para que nosotros alcancemos el final de este peregrinaje. Pedro utiliza la palabra peregrino para definir a los cristianos. Vamos de en camino de. Nada es estable aquí, todo es estable después. Entonces, en la pregunta del salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro?, él dice: mi socorro viene de aquel que es el creador. Y acá el salmista nos da una visión de Dios, porque la idea es que podamos encontrar en la palabra, en este tiempo y en los salmos, a Dios. No solamente una idea de Dios, sino que lo encontremos a Él. ¿Y cómo nos presenta el salmista a Dios? Nos presenta como aquel que es el creador de todas las cosas. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes algo que es muy importante, que quizás en el idioma español no alcanzamos a dimensionar como se dimensiona en el hebreo. Porque en el hebreo, esta palabra de tiene que ver con las fuerzas de una doble preposición que afecta el significado de toda la frase, porque no es ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra, sino en el hebreo es una doble preposición, como les decía. Mi socorro viene de y con Dios, que hizo los cielos y la tierra. Va a decir que no es algo que simplemente el salmista dice que va a recibir, sino es algo que tiene a su alcance, porque él está convencido que el Dios que va a adorar en Jerusalén es el Dios que también está con él en el viaje hacia ese tiempo de adoración. Es como si el Señor ya para el salmista tuviera almacenado y listo para entregar absolutamente todo lo que los peregrinos, el pueblo peregrino va a necesitar en ese camino para encontrarse con Él en adoración. Así que en cada momento de emergencia en nuestra vida podemos estar absolutamente seguros de que hay una respuesta ya preparada por aquel que viaja con nosotros para con nuestra vida, nuestra necesidad. Esa respuesta no está en lo que yo pueda lograr o alcanzar para salvar una situación, sino en la seguridad de que mi Dios que está conmigo, porque el socorro viene de y con Dios, me dará lo que Él ya ha preparado. Vale decir, lo exacto en el preciso momento en que necesite eso que estoy esperando de Él. Nuestro concepto a veces de la grandeza de Dios como creador de todas las cosas, yo creo que lamentablemente se ha empobrecido. El ser humano cada vez a través de la ciencia puede tener un entendimiento mayor de la dimensión de este universo, pero tristemente sucede que a pesar de que tenemos una dimensión mayor de esos cielos que el salmista dice fueron creados por Dios, hemos empobrecido este concepto de Dios como Dios creador.
¿Quién es Dios el que creó todas las cosas? Primero, es el Dios que comenzó todas las cosas. No solamente las cosas se crean, sino se comienzan en Dios. Segundo, es el Dios que sustenta todas las cosas. Si Dios por un segundo dejara de sustentar su creación, todo desaparecería, volvería al origen. Así que Dios es el que crea, Dios es el que sustenta y también Dios es el que gobierna todas las cosas. Y acá hay algo muy importante, porque les dije que en este camino, en este peregrinaje, los viajeros enfrentaban peligros de ladrones, violencia, pero ellos tenían la seguridad de que aquel que había creado y sustentado todas las cosas también era el que gobernaba sobre toda situación y sobre todo peligro. Y lo cuarto que el salmista tiene esta seguridad es que ese que es el creador del cielo y de la tierra, que provee para él, que viaja con él, es también el que va a guiar al final su camino para ese encuentro con él. La Biblia lo define a nuestro Dios como el alfa y el omega. En él comienza todo, en él transcurre todo, en él termina todo. Él es el principio y él es el fin. Él es el primero y él es el último. Ese es nuestro Dios. Por eso el salmista cuando dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, viene de y con el Dios que viaja conmigo. ¿Estás convencido de que Dios viaja contigo? ¿Tenés esta plena seguridad? No hay nada más grande que Dios, no hay monte más alto que Dios. Por eso el salmista lo expresa tan bellamente y tan poéticamente. El que viaja conmigo es el que hizo los montes, el que hizo los cielos y el que hizo la tierra. Lo segundo que habla el salmista es que dice así en el versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel. Y si ustedes se fijan en este detalle, el salmista sale de lo personal, del yo, el que me cuida, y ahora habla del pueblo, habla de Israel. Porque no piensa solamente en que este Dios viaja solamente con él, sino que está con cada uno de los peregrinos que va a adorar al Señor en Jerusalén. Y agrega, el Señor no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y acá nos da un detalle, en este cambio que hace de lo individual a lo grupal. El salmista está pensando en que esta redención, vamos a decirlo así, del Señor, no solamente es una redención que es prometida para Él, sino es una redención que es entregada a todos los creyentes, a todos, que no hay diferencia, que todos pueden disfrutar de esta presencia guiadora, redentora, de un Dios que no se duerme. Ustedes saben cuántas veces se los he enseñado. Dios no es bombero, no es teológico, pero es una manera muy práctica de entender que Dios no sale a arreglar los problemas después que esos se producen. Como los bomberos no salen, los bomberos sí salen a apagar los incendios una vez que se producen. Dios no es bombero. Dios conoce todas las cosas de antes. Él no se duerme, Él no se distrae, Él está vigilante. Mis ojos pondré sobre ti, dice otro salmo. Mis ojos velan por ti. Te voy a enseñar el camino por donde debas andar. No te preocupes, yo te guardo, yo te protejo, yo te guío, yo soy tu redentor. Eres mío. Esta es la idea que el salmista está expresando. El pueblo de Dios es el pueblo que le pertenece a Dios. Nadie puede afectar ese pueblo. Nadie puede sacarlo de sus manos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Mi Padre que me los dio es mayor que todo y nadie puede arrebatarlos de mi mano. El Señor está atento a todos los aspectos de nuestra vida. Esto es lo que el salmista cantaba.
El Creador es mi ayudador, pero también el Creador es mi cuidador, mi redentor. Y lo tercero que dice este salmo, que tiene que ver con este con, de y con, que hablábamos antes, esta doble preposición, que le da bien fuerza al salmo, tiene que ver con que el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Y acá hay algo que es muy interesante. Dice así: el Señor es tu protector, versículo 5. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Y acá está el detalle, porque en la forma en que en el hebreo original está expresado este texto, no tiene que ver con que Dios es mi sombra, vale decir, el sol me da o la luz me da, y como una sombra no se pierde, entonces nosotros entendemos, en mi sombra, mi mano derecha, entonces quiere decir que así como no pierdo la sombra, nunca voy a perder la presencia del Señor en mi vida. Es una buena idea, la afirmamos, pero en el original el sentido es que el Señor está a mi mano derecha y Él me da su sombra. ¿Entienden? Él es mi compañero de ruta y Él me cubre. Por eso dice luego el Salmo: el sol no te afectará de día o no te herirá de día, ni la luna de noche. ¿Por qué? Porque el que viaja a mi mano derecha, en mi mano derecha, mi mano fuerte, es mi Dios. Él me da la fuerza, Él me cubre, Él me protege. Él es la sombra que me libra del calor del sol. Esto ustedes saben que en Palestina, en Israel, era muy importante por causa de que es una zona semidesértica y el sol cuando pegaba, pegaba muy fuerte. El salmista dice: Él viaja conmigo y su sombra me cubre. Y ahí nos acordamos de otro salmo, ¿verdad? Que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará, sí, bajo la sombra del Omnipotente. Vale decir que esta protección del Señor, que nos libra de la fatiga, del cansancio, es lo que tenemos que tener seguridad en nuestra vida, pero también de noche. Por eso dice: el sol no te fatigará de día, o el sol no te herirá de día, ni la luna de noche, porque en la noche todo es tiniebla. En la noche uno no ve tan claramente las cosas. Entonces el salmista está asumiendo que ese compañero que es Dios lleva la responsabilidad de cuidarle de todo peligro. ¿Quién tiene la responsabilidad en nuestra vida acerca de nuestra seguridad? Dios. Confiemos nuestra vida a Dios, porque Él camina al lado nuestro y cubre nuestra vida, nos cubre totalmente. Así que este salmo nos dice que Dios es el creador de todo, Dios es el redentor, el guía, y Dios es también el compañero de viaje. ¿Y a qué le suena esto? A una idea trinitaria de Dios. El Dios trino. Dios el Padre, el Creador. Dios el Hijo, el Guiador, el Redentor. Dios el Espíritu Santo, el que está con nosotros y en nosotros, el que nos ofrece su sombra, viaja con nosotros. Así que el Dios trino ocupado plenamente de toda nuestra vida. Y termina diciendo el salmista: Él guardará tu vida. Te lo digo, Él guardará tu vida. Él, el Creador, el Redentor, el compañero de tu viaje. Él te guarda, Él te protege, Él te cubre, Él te bendice. Y hablando de bendición, ¿se acuerda lo que decía el apóstol Pablo? Él decía esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en lugares celestes. Vale decir que la bendición de Dios sobrepasa todo monte que podamos enfrentar en esta vida, todo peligro, toda dificultad. Podemos ir tranquilos porque toda bendición espiritual ha sido guardada y está dispuesta para con nuestra vida.
Así que el salmista termina diciendo esto. Miren qué interesante. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora, desde este momento, el Señor está guardando tu entrada y tu salida. Tu entrada a la salvación en Cristo y tu salida a la vida eterna en Cristo también. Qué maravilloso salmo, ¿no? Qué bueno es saber que el Señor viaja con nosotros en este trayecto de vida. Trayecto cortito, bien cortito, pero trayecto que nos da esperanza hacia la vida eterna, donde ya no habrá viajes, no habrá peregrinajes, sino como los salmistas, cuando el salmista, y lean el Salmo 122 y van a ver cómo el salmista se goza por ya estar en Jerusalén. Le leo un poquitito del Salmo 122, miren, dice así el Salmo 122. Yo me alegraré con los que me decían, vayamos a la casa del Señor. Ya se posan nuestros pies ante tus puertas, oh Jerusalén, ya el peregrino había llegado. Oh Jerusalén, que ha sido edificada como una ciudad toda compacta. Allá suben las tribus del Señor, las congregaciones de Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allá están los tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. Salmo 122, ya llegó el peregrino a la casa del Señor. Así cantaremos y alabaremos con gozo a nuestro Dios. Y veremos cuánto el Señor nos protegió, nos acompañó, nos guardó, nos libró, nos proveyó de todas sus bendiciones, de todo su bien, especialmente en la redención que nos ha dado en Cristo, cuando entregó a su Hijo para que nosotros sepamos que nuestro camino, desde ahora y para siempre, está guardado por el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nos vemos mañana a las 20 horas, ¿les parece bien? Recuerden, mañana es una reunión especial, es reunión de oración. Transmitimos desde nuestra casa, allí en Alsina 119. Y si alguno quiere concurrir, por favor, escriba al WhatsApp y pida poder ser inscrito para mañana estar. Necesitamos reservar todos los lugares y saber quiénes van a estar adorando a Dios y orando. Pero nos vamos a estar comunicando virtualmente también. Así que mañana a las 20 horas nos encontramos con este Dios, creador, sustentador, guardador, guiador y compañero de nuestra vida. Se los digo como se los digo siempre, disfruten la presencia de Dios. Disfruten el amor de Jesucristo. Disfruten al compañero que tienen, el Espíritu Santo, que está con ustedes. Disfruten de toda la bendición de Dios. Disfruten de sus vidas. Disfruten de sus hogares. Disfruten de su familia. No hay mayor alabanza y adoración a Dios que cuando Dios nos ve disfrutando que en su amor estamos completos. Nos vemos mañana. El Señor me les bendiga a todos ustedes. Y recuerden, no hay nada más alto que Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de y con el Señor. Padre, que tu bendición más preciosa, más rica, más abundante, esté con cada uno de mis hermanos y hermanas a quienes esta palabra ha llegado en esta noche. Que se abran los cielos en toda forma de bendición sobre sus vidas, sobre sus hogares y sobre sus familias, sobre sus circunstancias, y que toda forma de temor desaparezca, porque tu palabra dice, Señor, que tú guardarás nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Y ahora estoy recordando, si quieren venir el domingo, vamos a participar de la mesa del Señor este domingo. Hay un cupo. Una vez que se cierra el cupo, ya no se puede venir. Entonces, anótense ahí en Ipsi WhatsApp y digan, quiero participar del culto presencial
el domingo que viene, domingo 17. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias.